¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un nuevo video de este curso de fotografía básico digital. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, pues ayúdame con tu like, déjame en los comentarios cualquier sugerencia que podamos añadir al canal, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen nuestros próximos videos. Y en el video de hoy vamos a hablar sobre la luz y el color, ¿va? Bueno, en fotografía lo más importante que tenemos es la luz. Hay varios conceptos que supone que un fotógrafo es un pintor de luz o es hacer arte con la luz, y la cámara es como nuestra brocha que recaba toda esta luz del ambiente. A lo mejor es un poco poético, pero en cierta manera es verdad. La característica más importante de la fotografía es la luz. Tenemos que tener en cuenta la luz para absolutamente cualquier fotografía que vayamos a hacer. Sin luz simplemente no hay nada. Y si no tenemos en consideración las características de la luz, nuestras fotografías pueden no tener la calidad que pudiéramos desear. Y bueno, la luz tiene 4 características fundamentales. La primera de estas es la calidad de la luz. ¿A qué nos referimos con la calidad de la luz? La calidad de la luz hacemos referencia a si es una luz dura o si es una luz suave. ¿Qué es una luz dura? Bueno, las características de una luz dura es muy intensa y provoca mucho contraste. Provoca muchas sombras y sombras muy definidas. Las sombras están casi delineadas, igual que el sujeto del cual proviene la propia sombra. Y la luz suave, por el contrario, provoca sombras bastante suaves y las sombras casi no están tan delineadas o tan definidas como el sujeto mismo. Esta es una de las principales características de una luz suave y de una luz dura: las sombras que provoca y el contraste que provoca en el sujeto. Al impactar la luz en algún objeto, como todos saben, vamos a provocar sombras, y esta sombra, en el final de la sombra, donde pasa de sombra a luz, hay un espacio o un lapso donde la sombra se convierte a luz o la luz a sombra. Y en la luz dura este rango es bastante pequeño y definido, casi lineal, casi lo pudiéramos calcar con una pluma o un lápiz, de tan definido que es. Y por el contrario, en la luz suave esto se va difuminando de luz a sombra, va siendo como muy paulatino y difuminado. Todo este espacio se le llama penumbra, y esta penumbra es una de las principales características entre una luz dura y una luz suave. Una luz dura provoca una penumbra muy pequeña, casi inexistente, de un contraste muy marcado, y la penumbra de una luz suave es bastante pronunciada, es bastante grande y es muy paulatino y difuminado entre la luz y entre la sombra. Bueno, ahorita hicimos alusión al concepto de contraste. ¿Qué es contraste? Contraste básicamente es hacer alusión a una diferencia, y en fotografía el contraste es una diferencia de intensidad en tonos, en los tonos de luz, en los tonos que conocemos como colores. Ahorita vamos a abordar un poquito más en el tema del contraste y cómo identificar si tenemos una luz dura o si tenemos una luz suave. Es muy fácil, pero tenemos que tener en perspectiva el objeto que vamos a fotografiar. Vamos a poner de ejemplo este objetivo. Entonces, una luz dura va a provenir de una fuente de luz más pequeña que el objeto que vamos a fotografiar, y una luz suave va a provenir de una fuente de luz más grande que el objeto que vayamos a fotografiar. En ese caso, ¿el sol es una luz dura o es una luz suave? Bien, pues el sol es una luz dura, que a pesar de que tiene un tamaño increíble, al estar tan lejos de nosotros, pues realmente es un punto bastante pequeño que nos proporciona luz. Entonces el sol es una fuente de luz bastante dura que vamos a encontrar en la naturaleza. A pesar de que ahorita no nos vamos a meter a rollos de utilizar luz artificial ni flash, estos conceptos te van a servir para incrementar tu calidad en fotografía, para que tomes fotografía con la luz del sol. Entonces, ¿cómo podemos transformar la luz del sol en luz suave? Pues a través de una ventana. Por ejemplo, ahorita de hecho me estoy grabando con la luz de la ventana y yo tengo una luz suave, si lo pueden detectar. Digo, a ver, estoy ayudado de otra iluminación, pero básicamente ahorita mi luz principal es la ventana. Entonces el sol pega en la ventana y la ventana funciona como la fuente principal de luz. Entonces esta ventana, al ser tan grande, funciona como un difusor de los que tenemos en fotografía. Entonces la fuente de luz sería toda la ventana, y yo, que soy el sujeto, soy más pequeño que la ventana, entonces se convierte en una luz suave. Esto es muy sencillo y lo vamos a aplicar en cualquier cosa. Si tenemos reflectores, focos de casa, etcétera, si la fuente de luz es más pequeña que el objeto que voy a fotografiar, es luz dura. Si la fuente de luz es más grande que el objeto que voy a fotografiar, es luz suave. ¿Y cómo podemos convertir luz dura a luz suave? Pues con algún tipo de difusor.
Ahorita vamos a ver un ejemplo básico. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de lo que acabo de decir con algo que tenemos en nuestras casas. Ni siquiera necesitamos equipo de fotografía. Con una lamparita y con un objeto que yo quiera fotografiar. Entonces vamos al ejemplo. Solo necesitamos una lamparita y una servilleta. Muy bien, aquí ya tengo mi objeto que voy a fotografiar y aquí tengo mi lamparita y por ejemplo aquí vamos a ver, esta es la fuente de luz. Si se fijan, la fuente de luz es más pequeña que el objeto que quiero fotografiar. Entonces bajo este ejemplo podemos ver ahí, bueno, ahorita la cámara no está enfocando perfectamente a las sombras, pero si enfoco yo las sombras, por aquí ya está enfocando bien la sombra. Y si se fijan, la sombra hasta se puede ver los bordes pequeños que tiene el de la tapa del objetivo. Esto es una luz dura y esto es lo que nos provoca una sombra bastante definida y bastante dura. ¿Y cómo podemos transformar una luz dura? Pues simplemente aumentando el tamaño de la fuente de luz. Y si ponemos una servilleta por acá, ustedes pueden ver el tamaño de la servilleta. ¿Qué tamaño tiene? Pues es más grande que nuestra fuente de luz, que es la lámpara. Y si nosotros ponemos la servilleta como difusor a través de la luz, vamos a encontrar que si se fijan, ahí la sombra ya es indefinida, no la podemos definir. Y fíjense lo que pasa. Ahí está. Déjenme que enfoque bien la sombra. Ahí está enfocando mejor. Y si yo pongo aquí la servilleta, instantáneamente se me hace una luz difusa. ¿Por qué? Porque la servilleta entera se convierte en la fuente de luz a modo de difusor. ¿Ven? La quito, se define, la pongo, se difumina. Y la penumbra, aquí como que se me zafó. La penumbra, que es el término de la sombra, la penumbra con una luz suave, la penumbra se hace casi difuminada e imperceptible. ¿Se fijan que es más bonita la luz con un difusor? Es más bonita la luz suave que la luz dura. Y en fotografía, cuando veamos el tema de luz artificial, pues se van a ver ciertos tipos de difusores, las afectaciones de todos estos difusores para convertir la luz a como nosotros queramos. Pero un difusor natural que podemos encontrar son las nubes. Cuando haces fotografía en días nublados, te quedan fotografías preciosas y espectaculares. Las nubes son el difusor más grande que tiene un fotógrafo. Incluso hay producciones tan grandes que cuando se salen a hacer una sesión al exterior, hay 4 personas levantando una sábana enorme arriba del set para que esa sábana funcione como un difusor y modifique la luz dura del sol a luz suave para que tu sesión tenga otro aspecto. Bien, la segunda característica de la luz es la temperatura. ¿A qué nos referimos con temperatura? La luz la medimos en tonos cálidos y tonos fríos. ¿Qué es un tono frío? Un tono frío son los tonos azules, magenta, violeta, verde. ¿Qué son los tonos cálidos? Los tonos cálidos son los naranjas, amarillos y rojos. Y esta temperatura de la luz se mide en grados Kelvin. Esto sirve en fotografía para graduar el balance de blancos, que ya es pues prácticamente inservible el balance de blancos que tenga una fotografía, porque cuando nosotros tomamos fotografías en RAW, recordemos que debemos de tomar nuestra fotografía en archivo RAW, podemos manipular el balance de blancos a nuestro antojo ya en un revelado digital, que eso lo veremos más adelante en el curso. Entonces, en grados Kelvin, una temperatura de color mientras más aumenta es más fría o es más azulada. Entonces, en otras palabras, si tenemos una temperatura de 1000 grados Kelvin, es algo muy rojo, tonos rojizos, naranjas. Y si tenemos una temperatura de 10.000 grados Kelvin, es una temperatura bastante azulada. Por ejemplo, en una puesta de sol es una temperatura de color bastante cálida. El cielo está rojizo y pinta el ambiente de un color naranja rojizo. Y por ejemplo, ya en la noche o en la hora azul que le llaman, la noche es como naturalmente azulosa. La fotografía en oscuridad tiende a tener una temperatura muy fría. Y esa temperatura de color nos da una sensación de envolvimiento en el entorno. Por ejemplo, imagínense que vamos a tomar una noche de
de campismo, donde estamos en la noche en el bosque con una bonita fogata. Entonces gran parte de la fotografía va a ser con temperaturas frías, que va a ser la noche, y la iluminación va a ser de una fogata que va a ser sumamente cálida, muy naranja, que se va a reflejar en tonos de piel bastante naranjas, bastante rojizos. Pero la temperatura de color, no se preocupen, es una característica de la luz, sí, pero en fotografía es de los aspectos más fáciles de poder modificar. La tercera característica de la luz es la direccionalidad. Esto también es fundamental para la fotografía. La determinación de la dirección de la luz va a hacer que nos dé un cierto volumen en nuestro sujeto o nuestro objeto, o nos den sombras que queremos y sombras que no queremos. Por ejemplo, una luz que es espantosa para tomar fotografía es la luz de mediodía. Si nosotros salimos a la calle donde el sol se encuentra de manera cenital, casi la sombra es de 90 grados, te va a provocar unas fotos horribles, te va a provocar una sombra en la papada abajo del mentón, te va a provocar ojeras, te va a provocar una sombra abajo de la nariz. Es una luz que tiene una direccionalidad que no es muy agradable. En cambio, si quieres hacer fotografía de exteriores, puedes esperarte ya cuando el sol va bajando, cuando el sol lo tienes ya más de lado que de arriba. Eso te hace tener fotografías bastante interesantes, te da cierto volumen en las sombras. Ya para, si quieres hacer, por ejemplo, una sesión de retrato, ya es más amigable con el rostro, te da un tipo de esquema diferente. Cuando se vean los esquemas de iluminación con luz artificial, veremos que es de vital importancia la direccionalidad de la luz. Entonces la direccionalidad de la luz nos sirve para tener en cuenta hacia dónde van a ir las sombras y qué volumen le voy a dar a mi objeto o sujeto. Si yo no puedo controlar la luz, porque estamos hablando que por el momento estamos trabajando con luz natural, lo que yo puedo hacer es esperarme a que el sol baje a otra posición, tomar fotografías en otro horario, o mover a mi sujeto u objeto de posición. Si yo voy a hacer una sesión de retrato, puedo jugar con la direccionalidad esperándome a que el sol baje, y con la posición de mi modelo poniendo la fuente de luz detrás de mi modelo, y puedo generar un contraluz. Se le llama contraluz cuando la luz principal está detrás del objeto a fotografiar, o en teoría te queda de frente a la cámara. O también puedo colocar a mi modelo para que el sol le dé en un ángulo de aproximadamente 45 grados, digamos de aquí, para que me forme bonitas sombras y le dé cierto volumen al rostro y le dé cierta belleza a la fotografía. Y la última característica de luz es la cantidad, que esto simplemente hace referencia a la cantidad de luz que tenemos. Hay ocasiones que no vamos a tener la suficiente luz como para hacer una fotografía adecuada, y vamos a tener que empezar a jugar con nuestros parámetros para exponer correctamente, y ahí es donde tiene que haber un poquito de colmillo entre que le subo al ISO, entre que abro más mi objetivo y entre que hago más lentas mi obturación. Aparte de estas características, tenemos que tener en cuenta un poquito las afectaciones que puede tener la luz. En fotografía los objetivos cuentan con un parasol, va en función de que puede haber luces parásitas, pueden llegarnos ciertos rayos de luz al objetivo, que se le llama en inglés flare. El flare es ese tipo de destello que aparece en los videos cuando casi quieres captar el sol de frente y provoca una línea con ciertos píxeles de colores. Entonces eso es el flare, y para eso se usan los parasoles. Ahora vamos a ver un poquito de teoría del color. Teoría del color. En fotografía, cada cámara digital hace su propio análisis de color. Entonces